Abrimos nuestro gabinete de lo insólito y este martes vamos a indagar en la posibilidad de que tras grandes y populares mitos de la humanidad, como por ejemplo la existencia de gigantes o dragones, de cíclopes, exista algo de verdad o en algo no menos asombroso que también plantean los científicos, como puede ser la existencia de gigantescas estructuras galácticas artificiales. Bueno, un menú completísimo. José Gregorio, ¿por dónde empezamos? Buenos días. Buenos días, Marta. Pues sí, al final las dos cosas que parecen muy distantes nos están hablando un poco del pasado y de los límites de la ciencia y hasta dónde se nos abre todo este universo, ¿no? Bueno, empecemos por esas grandes megaestructuras galácticas que alguna vez hemos mencionado muy de pasada, las esferas de Dyson, ¿vale? Que más que una marca de electrodomésticos y de aspiradoras, claro, es el nombre asignado a unas construcciones teóricas que se manejan dentro del ámbito de la astrofísica, que estarían destinadas a aprovechar la energía de las estrellas. Partamos de la Tierra, actualmente nosotros estamos aprovechando los recursos naturales, seguimos expandiéndonos, seguimos creciendo, pero llegará un momento que se pueden agotar, ¿vale? Entonces, el siguiente paso sería utilizar el Sol, que es ese gran horno, esa gran fuente de energía, pero aprovecharlo al máximo, no solo mediante placas, sino creando algún tipo de estructuras de ingeniería mucho mayor. Bueno, esto es lo que se plantea que puede haber ocurrido con civilizaciones hipotéticas, obviamente, que hayan perdurado lo suficientemente en el tiempo, que no se hayan destruido mediante una guerra y que además se hayan hermanado para llevar a cabo una estructura, un proyecto de ingeniería tan colosal como sería este, porque estaríamos hablando de coger y crear una red, por ejemplo, de placas alrededor del Sol o una esfera literalmente y colectores de energía, efectivamente, esos son diferentes modelos, y colectores, o sea, enchufes a esa estrella para aprovechar toda su energía. Entonces, ¿y de qué material lo tendríamos que claro, construir? eso ni se lo plantean de momento, claro. Pero es una idea que barajan en el ámbito de la ciencia si una civilización no se destruye y logra cooperar para ello. Entonces, bueno, como se plantean esa asistencia, se busca a través de los radiotelescopios, de las observaciones estelares, pues se buscan las huellas de estas estructuras. Estarían demasiado lejos para verlas tal cual las vemos recreadas ahí, pero se buscaría la huella energética, es decir, al tú cubrir la estrella, para aprovechar su energía, no te llegaría la luz de la estrella, pero sí algún tipo de radiación infrarrojo que se escaparía de ese contenedor de energía. Nosotros estaríamos, o sea, todo esto es parte de la idea de que las civilizaciones, si logran avanzar en el tiempo sin destruirse, se dividirían en tres categorías: la de tipo 1, que es aquellas que aprovecharían la energía de la Tierra, las de tipo 2, que aprovecharían la energía de su sistema solar, ¿no? Y las de tipo 3, que ya aprovecharían la energía de la galaxia. Entonces, bueno, lo interesante de todo esto, que es muy de ciencia ficción, es que la ciencia, la astrofísica, la astrofísica busca este tipo de estructura. Y hace menos de un mes confluyeron dos estudios científicos de posibles candidatos en el espacio profundo a millones de años luz, obviamente, de esferas de Dyson. Esto es como muy interesante. A ver, son teorías, pero son teorías que no forman parte de la ciencia ficción, aunque están muy cerca o las etiquetaríamos así, sino son parte de la ciencia. Y es muy interesante porque aquí andamos un poco distraídos y despistados buscando platillos volantes cuando se está buscando en el espacio profundo cosas de este estilo, ¿no? No, y que nos suele dar miedo eso de se acaban los recursos, se agotan los recursos en la Tierra. Bueno, pues es interesante también esta... Sí, efectivamente, es un plan B que incluso nosotros nos lo tendríamos que aplicar, ¿no? Y esto ocurre, obviamente, mirando al cielo, que es un escenario como muy futurista. Pero quieres mirar al pasado. Claro, pero recuerda, cuando miramos al cielo estamos viendo el pasado, porque todas esas cosas han ocurrido muy lejanamente y tardan en llegar aquí a través de la luz. Pero vamos al pasado tal cual lo entendemos y a una serie de mitos gigantes, dragones, los glifos, los cíclopes, en fin, todo ese universo de criaturas fantásticas y fabulosas que damos por hecho que nunca existieron, tal vez existieron, pero de otra manera. Es decir, hay científicos, hay investigadores que han profundizado mucho en este tema y han encontrado confluencias entre yacimientos paleontológicos y el origen de ciertas leyendas de este tipo de criaturas, como los pájaros del trueno en América, ¿no? Sobre todo en América del Norte, ¿no? Bueno, ¿cuál es la conexión? Pues que probablemente el hombre antiguo, las civilizaciones que nos han precedido, pues se encontraban yacimientos de fósiles, se encontraban pues no solo de dinosaurios, sino también de mastodontes más próximos en el tiempo. Claro, se encontraban aquellos huesos y había que darles una interpretación. ¿Y cuál era? Huesos enormes, claro. Claro, ¿cuál era? Pues gigantes, pues pájaros
enormes, serpientes marinas, etcétera. Y en concreto, el caso de los cíclopes, pues tiene que ver con el hallazgo de cabezas de elefante. El único ojo sería el hueco de la trompa, ¿no? Es una cosa muy curiosa. En China, por ejemplo, a los dragones se les atribuía que tenían cristales en la cabeza, gemas, y claro, se ha visto que hay una conexión entre los yacimientos de ciertos dinosaurios y el hallazgo de piedras como la selenita, que son muy brillantes. Entonces se establecía esa conexión, o los glifos, que son unas criaturas híbridas conectadas al oro, ¿no? O sea que es una cosa como muy curiosa. Nosotros aquí tenemos un pequeño ejemplo, no tenemos dinosaurios, los fósiles pues casi son inexistentes, pero tenemos un caso mucho más reciente, ¿no? El de Pedro González o Petrus Gonsalvus, un niño nacido en Tenerife a principios del siglo XVI. ¿Hemos hablado alguna vez de sí, afectado de hipertricosis, ¿no? Pero ahí tenemos otro ejemplo de cómo confluye algo que no sabemos entender, exótico, con un mito, ¿no? Que es el del hombre lobo, atribuido no solo o asociado no solo a la hipertricosis, que era la enfermedad que padecía Petrus Gonsalvus, sino también a otro tipo de síntomas, ¿no? En el caso de él, bueno, pues el resumen es básico. Tuvo mucha suerte, en la medida en la que recibió una educación muy refinada, estuvo en la corte de Francia, en Italia, también en Austria, y gracias a él, gracias a los dibujos, a esos retratos que hemos visto, se pudo describir el síndrome de Ambras, o que es el otro nombre que recibe la hipertricosis. O sea que hemos conectado pasado, futuro, presente, mitos, bueno. Leyendas, creencias, sí. Y también en Canarias tenemos la nuestra. No se sabe bien si existió o no existió. Hay quien dice que yo estoy convencido de que sí, sí, Marta, sí. O es lo que quiero creer al menos, que es San Borondón, que es una gran historia que nos lleva a muchos rincones de nuestro archipiélago, pero que lo que tenemos más o menos claro es que aparece entre La Palma y El Hierro con mayor frecuencia. Y precisamente nos vamos hasta la isla del Meridiano para conocer algunos detalles. Ahí está Aridia Marichal. Buenos días. Buenos días, Canarias. Pues sí, si hablamos de las leyendas de San Borondón, hay muchísimas versiones, pero lo primero en lo que pensamos es en esa isla que aparece y desaparece, o aquella isla a la que es difícil llegar. Vamos a conocer algunos detalles más con Baudilio, que ha recopilado muchísimos datos, una investigación a lo largo de muchos años sobre San Borondón. ¿Qué podemos decir sobre San Borondón? Bueno, he recopilado sobre Canarias en general y obviamente sobre San Borondón. Se merece estar dentro de este humilde trabajo de recopilación. Así que vamos a decir de San Borondón. Para mí existe San Borondón, existe, porque es el reflejo de nuestra propia isla. Y yo pude ver a San Borondón en el año 89 y lo vi desde donde estamos, aquí, ahí fuera, enfrente. Una vez consultados a personas más sabias que yo, me dieron una solución que para mí es muy convincente. Yo lo que estaba viendo es la propia isla del Hierro a través de un espejismo que se produce, así de sencillo. De San Borondón hay un montón escrito, recopilado, datos, tratado de Évora, expediciones. Se habla además de una isla que albergaba gigantes. También hay algunas referencias, sí, e incluso también de ganado caprino. Aquí hay un autor que recoge que por ejemplo, San Brandano y San Macrobio desembarcaron en la isla de San Borondón, que le ponen el nombre por San Brandano, y efectivamente una de las islas que ellos visitan, que en total fueron 7, si mal no recuerdo, nombran que en una hay gigantes, que en otra hay mucha cabra, hay mucha oveja, que en otras hay muchos árboles con fruta fantástica y tal. Efectivamente, o sea, yo me alegro que se toque el tema de San Borondón porque es justicia histórica. Muchísimas gracias, Baudilio, y además hay muchos más apuntes que nos llevan a cartas náuticas de los siglos XV y XVI, donde también se habla y se incluye a la isla de San Borondón dentro de nuestro archipiélago, y hoy nos quedamos, como diríamos en nuestro gremio, con los titulares de una isla que tiene mucho misterio, que forma parte de esos mitos y leyendas de las Islas Canarias, y hoy hemos conocido algunos detalles más. Muchísimas gracias, Baudilio. A ustedes.
Bueno, pues ahí tenemos una aproximación desde un lugar, Marta, desde el que, bueno, pues en el pasado se veía San Borondón y también de vez en cuando hoy en día también. Te iba a preguntar, ¿tú la has visto o has creído verla? No, yo no. Bueno, algunas fotos sí he visto, ya hemos traído alguna incluso aquí. Últimamente están circulando fotos muy curiosas porque al final San Borondón, es decir, lo que la gente afirma observar desde hace siglos aquí en Canarias, pues evidentemente tiene que responder a algún tipo de fenómeno físico, quizás un espejismo que conecta después con o genera después una serie de creencias más amplias, un desarrollo más amplio, como que estaba habitada por gigantes, como que se puede ver por San Juan. San Juan está a la vuelta de la esquina, Marta, así que ve eligiendo una buena atalaya para mirar al mar justo al amanecer, ¿no? O que, por ejemplo, era una especie de vergel, ¿no? Que eso también era una creencia en torno a San Borondón. Entre las curiosidades, Marta, antes de marcharnos, pues te contaré que hay un municipio de Tenerife, que no te voy a decir cuál, te voy a dejar ahí, que tiene por tradición madera de San Borondón. Muchos de sus vecinos ni siquiera lo saben ni lo recuerdan. Una madera que se utilizó para construir un objeto que se conserva dentro de una iglesia. Solo te diré que es un municipio del norte de Tenerife y ya tú pues rastrea ahí en los 15 o 16 pues cuál de ellos puede ser, ¿no? Y son curiosidades vinculadas con una isla que aparece en muchos mapas, que protagonizó pues al menos 10 expediciones oficiales para ir en su búsqueda y que está un poco en el corazón y en los sueños de muchas generaciones de Canarias, formando parte del arte incluso, ¿no? Bueno, pues está ahí en la literatura, pero sí, estaremos atentos cerca de San Juan, a ver si tenemos la suerte de ver algo que nos pueda Hay que levantarse temprano, hacer Marta, intuir. pero bueno, eso no será ningún problema. Aquí madrugamos. Claro. Gracias, José Gregorio. Un abrazo, gracias.